Queridos hermanos, cordial saludo en el Señor. Qué bueno poder hacer este crecimiento semanal de la comunidad de caminantes de Emaús de nuestra Catedral San Pedro de Buga. Ponemos de fondo el sagrario de la parroquia de la Catedral, la presencia de Cristo Jesús en el pan eucarístico consagrado. Siempre tiene que ser una claridad de fe y de espiritualidad la Eucaristía, porque precisamente hemos aprendido con los discípulos de Emaús que a Jesús le reconocemos en la fracción del pan, la Eucaristía, la Santa Misa, la Divina Liturgia, todos esos nombres que el Catecismo de la Iglesia le da a la Santa Misa. Y qué importante es reconocer la presencia real de Cristo Jesús, como enseña el Concilio de Trento, con su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Es Él quien se nos da realmente el alimento de vida nueva en la Eucaristía. Por eso que cada semana no nos falte la Eucaristía. Que entendamos el valor tan importante de escuchar las Escrituras que se proclaman y participar de la fracción del pan. Esa es la Eucaristía. Desde muy antiguo, pasados los primeros años del Nuevo Testamento, hay testimonios escritos de la importancia para los cristianos de la celebración dominical de la misa. Ya por el año 70 aparece la Didaché, el documento cristiano no bíblico más antiguo, y se hace una referencia a la Eucaristía. En el siglo II tenemos a San Justino, mártir, sacrificado en el año 165 después de Cristo. Y él en una de sus apologías, uno de sus escritos, hace una descripción de la Eucaristía muy detallada. Por eso es imposible negar el realismo de la presencia de Cristo en la Eucaristía y lo que ha significado la misa a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Es su razón de ser. Porque si la Iglesia existe para evangelizar, y evangelizar es anunciar a aquel que murió y resucitó, pues quien está presente en el sacramento del altar es aquel que murió y resucitó. Por eso, con la lección de cada semana, nos preparamos para la Eucaristía del domingo, para la celebración de la Pascua semanal. Los invito entonces a la lectura del Evangelio de este próximo domingo, domingo 27 de septiembre, 26º del tiempo ordinario. Entonces buscamos San Mateo 21, 28 al 32. Evangelio según San Mateo 21, 28 al 32. Dice el texto sagrado: En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: En verdad les digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de ustedes en el reino de Dios. Porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, ustedes no se arrepintieron ni le creyeron. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Repito, Mateo 21, 28 al 32. Vamos a pensar un momento qué me dice el texto. ¿Qué dice el texto? Mejor, ¿qué dice el texto? El texto nos habla de un padre con dos hijos. A los dos los envía a trabajar a la viña. El uno dice no y va. El otro dice voy y no va. ¿Qué me dice el texto? Es decir, ¿cuál es como la apelación o el llamado que el texto me hace a mí para comprender mejor el mensaje? ¿Qué le dice a usted el texto? Y podemos entresacar muchos elementos. Yo pensaría en primer lugar en en todo el trabajo de la evangelización. ¿Cuántas veces nosotros le sacamos disculpas al Señor? Excusas. Por todo hay una explicación y una justificación. Hay pereza. Y yo pienso en tantas personas que, aún siendo bautizadas, se quedan con el bautismo como un adorno, como algo allí que se tiene pero está tan bien guardado que no se sabe dónde está. Y esa persona bautizada, como nosotros, también tiene un deber apostólico, como lo escuchábamos el domingo pasado, con aquel viñador que fue llamando obreros a su viña a lo largo del día. Todos los bautizados tenemos un deber apostólico, evangelizador, pastoral, todos sin excepción. No todos tienen que ser proclamadores en la misa o cantores o catequistas, no. Hay muchas maneras de servir a la evangelización. Pero fíjense cómo estos dos hijos, de una manera muy sencilla en esta parábola de Jesús, resumen la actitud de muchos. ¿Cuántos se comprometen? Yo pienso en los retiros de Emaús. ¿Cuántos hacen los retiros? De muy buena voluntad, a veces hasta empujados, obligados por un compromiso. Y van a regañadientes, y después son los más comprometidos con la parroquia, con la familia, con la pastoral. Pero ¿cuántos hay que muestran un entusiasmo inicial y rápido, muy rápidamente, dejan caer el entusiasmo y todo se apaga? Tiene que hacernos reflexionar este texto, porque Jesús está haciendo una advertencia muy dura. El texto empieza diciendo que hablaba Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, es decir, le está hablando a aquellos que tuvieron toda la posibilidad de conocer la revelación, de escuchar a los profetas, de tener los escritos santos, de leer de primera mano la palabra de Dios, de ser los líderes religiosos de Israel. Pero muchos de ellos se conformaron éticamente con la religión, pero no hubo un compromiso existencial con la fe. Y eso nos puede pasar a nosotros perfectamente. Volvernos unos bautizados sin apostolado. Voy a usar una expresión muy fea, como muertos vivientes en la fe. Y eso no es justo con Dios. Son pocos, yo diría, numéricamente los que se comprometen en la evangelización, pero de un testimonio muy grande. Yo lo digo por las personas que veo en mi trabajo también apostólico. Generosos con su tiempo, con sus capacidades, disponibles, alegres para servir. ¿Y cuántos de esos que hoy sirven alegremente tal vez dijeron al inicio, de pronto, Padre, yo voy y le ayudo? De pronto me comprometo. Pero la sentencia final del Evangelio va mucho más allá del mero hecho de hacer una acción apostólica. Los publicanos y las prostitutas le llevan la delantera en el reino de los cielos. ¿Qué advertencia está haciendo Jesús? Es muy dura.
Nos está diciendo, no se duerman sobre los laureles. Es decir, no crean que por ser ustedes comprometidos en la vida pastoral aparentemente, o mejor, por haber recibido todos los sacramentos y venir de familias católicas, con eso basta. ¿Cuántas veces le he oído yo respuestas a señores que los invita a uno a una oración, a la Eucaristía o al retiro, y dicen, mi señora va por mí, ella reza en mi nombre? No, si usted tiene dolor de cabeza, la pasta del acetaminofén no se lo toma a su esposa, uno se lo tiene que tomar. Es decir, es un compromiso inherente a la interioridad, al corazón, a mi realidad espiritual. Y cuando Jesús habla de prostitutas y publicanos, escuchábamos esta semana en la fiesta de San Mateo, que los publicanos son aquellos recaudadores de impuestos que eran detestables en la sociedad judía. Y Jesús fue y comió en casa de Mateo y de Zaqueo también, que era jefe de publicanos. ¿Qué está diciendo? Es que la conversión es para todos, no es para un grupo. La conversión no es de una élite, es una realidad espiritual que nos ha de cobijar a todos, sin excepción alguna. Es duro Jesús cuando nos está diciendo que este tipo de personas nos llevan a la delantera en el reino de los cielos. Y uno piensa, ¿por qué? Si nosotros tratamos de ser fieles a la iglesia, a la doctrina, a los mandamientos, a las normas de la misma iglesia, ¿por qué estas personas que aparentemente están alejadas pueden llegar primero a la salvación? Y yo encuentro esa respuesta, porque cuando uno tiene muchas oportunidades, se puede volver tranquilo, se vuelve descarado y las desaprovecha. Y Dios pacientemente nos sigue llamando. Pero estas personas que casi nunca tienen una posibilidad, hablo de todos aquellos a quienes nosotros tildamos de pecadores, y que no son tenidos en cuenta y que tal vez se acercan a una Eucaristía de vez en cuando, tal vez cuando ellos reciben una palabra que ilumina su interior, que toca su corazón, que transforma desde adentro, que toca la parte más oscura de su vida, se convierten, cambian, su vida se transforma totalmente. Por eso la respuesta de Jesús es muy bella, porque está diciendo, vino Juan, no le creyeron, y vine yo y tampoco se arrepintieron. Es decir, vino uno que era de una disciplina y de una austeridad únicas, no creyeron, y vengo yo que soy de otro estilo y tampoco creen. Pues estemos atentos, porque también la conversión es para nosotros. No pensemos que convertirse es para el que vive allá ejerciendo la prostitución, o para el que ha caído en el narcotráfico, en el robo, para aquel que vive una vida aparentemente desordenada o moralmente desorganizada. La conversión tiene que ser una realidad que afecte mi existencia, es para mí mismo. Y de hecho, fíjense que en la primera lectura de este domingo, el profeta Ezequiel nos dice: cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho, él salva su propia vida. Si recapacita y se convierte, ciertamente vivirá y no morirá. Convertirse no es simple y sencillamente dejar atrás este o aquel pecado. Esa es consecuencia de la conversión. Es que yo antes era así, pero ahora soy asá. Y convertirse no es abandonar la iglesia, no es apostatar de la fe para irse a una secta, perdónenme que lo diga así. La conversión es, en palabras del obispo diocesano, un cambio de enfoque. Es decir, si mi ruta ha sido esta, pero es una ruta equivocada, convertirme es cambiar, incluso hasta retroceder para tomar otro camino. Y saber que la meta y el horizonte de ese camino es la persona de Jesucristo. Por lo tanto, ninguno puede decir que no necesita convertirse. Ninguno puede decir que no necesita de la gracia de la transformación
que el Señor nos da. Todos tenemos deber y necesidad de ser tocados por el Espíritu Santo para la conversión. Nos va a decir San Pablo en la segunda lectura de este domingo, en la carta a los Filipenses, en el famosísimo himno cristológico. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se anonadó tomando la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, sometiéndose incluso a la muerte, y una muerte de cruz. O sea, Él se hizo ignominia, humillación, se hizo miseria para salvarnos. Es lo que tantas mamás hacen, tantos padres de familia, tantas personas que aman, que asumen una deuda, que asumen una responsabilidad civil, moral, social, con tal de salvar a alguien de una desgracia. Eso lo hace quien ama. Por eso, si Jesús nos está diciendo de convertirnos, la conversión auténtica y perdurable solo es posible a través y en la persona de Jesucristo. Él es el único que puede tocar con su Espíritu Santo nuestro interior y saber iluminar todas esas áreas y esas dimensiones a veces tan guardadas de nuestro corazón. ¿Cuántos han tenido un pasado difícil, turbulento, con recuerdos duros, con situaciones de las que siempre y cada día hay un dolor y un arrepentimiento? El único que puede hacer eso, de abajarse a ese nivel tan bajo, digamos así, es el Señor. Por eso la cruz, por eso el crucificado. Vamos a pensar muy seriamente en esta realidad de la conversión. Y vamos a preguntarnos, ¿cuál de estos dos hijos me representa a mí? ¿El que dijo sí y no fue? ¿Y el que dijo no y sí fue? Y yo quiero hacerles este planteamiento. Todos tenemos obligación moral, un deber apostólico de evangelizar. Y quisiera decirles, ¿cuántos apostolados podríamos tener en una parroquia? Hablo en concreta de esta parroquia de San Pedro, Catedral de Buga. Están los proclamadores de la palabra de Dios en cada misa, están los catequistas, están los ministros de la comunión que visitan a los enfermos, están los coordinadores de los sectores que ayudan a llevar la información, a motivar la oración en cada sector parroquial. Están los que trabajan con los niños en semillitas de Emaús o escuelita de la fe. Están los jóvenes que coordinan los 2 grupos juveniles que hay acá y los animan, y a pesar de esta pandemia se han seguido reuniendo con ellos virtualmente. Está el consejo pastoral. Están todos aquellos que nos ayudan en la junta económica, en la administración correcta de los recursos que tiene la parroquia. Es decir, en la parroquia hay muchos frentes de trabajo pastoral, muchos. Está Emaús, concretamente ustedes. ¿Cuánto sirven? ¿Cuánto nos han apoyado durante estos días con los protocolos de bioseguridad? Eso es hacer apostolado, es decir, servir en una comunidad en nombre de Cristo, no simplemente por hacer cosas, porque entonces caeríamos en aquello que se conoce como la filantropía, que es hacer el bien al hombre por amor al hombre, al ser humano. El cristiano sirve por amor a Dios presente en el prójimo. Finalmente, yo quisiera decir una palabra sobre la semana bíblica. La próxima semana, a partir del lunes 28, la última semana de septiembre e inicio de octubre, vamos a tener la semana bíblica diocesana, y todos los días por el canal YouTube de la diócesis de Buga y de la Catedral San Pedro, vamos a subir una catequesis sobre la palabra de Dios. Serán 5 temas, precedidos más bien por el obispo diocesano, quien tendrá el primer tema. ¿Cuál es el objetivo de la semana bíblica? Recordarnos que en septiembre, cuando celebramos el 30, la memoria de San Jerónimo, la Iglesia nos invita a volver a la palabra de Dios, como lo hacemos cada 8 días. La importancia de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Por eso yo los invito para que todos los días
a las 7:30 de la noche usted pueda sintonizar su canal de YouTube y seguir esta charla, esta catequesis de 20 minutos que vamos a tener durante 5 días para sentirnos unidos a toda la Iglesia colombiana que celebra el mes de la Biblia. Tenga su Biblia a mano, procure leerla cada día, procure leer el Evangelio diario para que usted pueda también mantenerse nutrido con la palabra de Dios. Oremos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Padre Santo, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia, derrama incesantemente sobre nosotros tu gracia, para que, deseando lo que nos prometes, consigamos los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Les agradezco mucho su atención, el seguir semanalmente estos crecimientos, pero los invito para que, con toda la responsabilidad y la seguridad, vayan regresando al templo. Ya hemos tenido 2 encuentros y ha resultado una experiencia muy linda de podernos ver, de podernos encontrar nuevamente. Un cordial saludo para todos ustedes y sus familias. Feliz noche.